los peligros del liderazgo. Una vez que los judíos recibieron la Torá de Dios, la ley, en el monte Sinaí, los judíos también recibieron la orden de construir o edificar un tabernáculo para que ellos pudieran, a través del tabernáculo, comenzar a aprender a adorar a Dios. Israel es la única nación de la historia que ha recibido directamente de Dios su constitución. Todos los demás países que existimos y que hemos existido a través del tiempo, hemos hecho nuestra constitución de la república o del estado al que pertenecemos, tomando de otros artículos de otras naciones, etcétera, etcétera, y hemos puesto diferentes frases como el respeto al derecho de la paz, fraternidad, libertad y justicia en Francia, en Italia, etcétera, etcétera. Pero Israel es la única nación que recibió directamente de Dios su constitución, la Torá, o lo que llamamos la ley de Dios. Estos hermanos judíos de aquellos tiempos se enfrentaron ahora al desierto, y conforme ellos iban a caminar en el desierto de la vida cristiana, la Biblia dice que tenían peligros que enfrentar. Igual que nosotros, Dios no ha acabado con ninguno de nosotros. Todos nosotros nos quedan todavía tal vez algunas semanas, a otros meses, años de vida. Y para poder entender en esta mañana nuestra lección, vamos a definir la palabra peligro, porque vamos a estudiar los peligros que nos esperan adelante en la vida cristiana. El diccionario Webster define la palabra peligro diciendo que es la exposición a un riesgo de ser herido, lastimado o destruido. En otras palabras, un peligro no es algo que ya ocurrió o algo que va a ocurrir, sino que es una amenaza. Un peligro es una amenaza de algo que nos pueda suceder en cualquiera o en cierta situación. Y cuando Jesucristo nos dice, vengan a mí todos ustedes y sírvanme, nosotros antes de ir a Cristo tenemos que calcular que hay riesgos. Hay peligros cuando seguimos a Dios. Y Dios nos advierte en su palabra de estos peligros. Ahora, si alguna persona en esta mañana dice, caray, pues estos peligros tan rudos, mejor yo no me arriesgo, mejor me quedo sin arriesgarme y no quiero seguir a Cristo, esa persona está en un peligro mayor. Porque esa persona, al querer salvar su vida, la va a perder. Y es un axioma, ¿verdad? Es una paradoja tremenda y profunda en la vida. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:12, por ejemplo, todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que quieran vivir cerca de Dios, todos los que quieran vivir sujetos a Dios, padecerán persecución. Dice 1 de Pedro 5:8 y 9, que todos aquellos que andan viviendo cerca de Dios, el diablo anda detrás buscando devorarlos. Pero al mismo tiempo que la Biblia nos advierte de los peligros que nos enfrentan, por ejemplo, el Salmo 4, versículo 3, dice, sepan que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Por acá nos dice la Biblia, los que quieran ser piadosos, cuidado, serán blanco de Satanás. Van a tener persecución, precisamente por vivir cerca de Dios. Pero por otro lado, Dios nos dice que estos que son piadosos y que les esperan los peligros y la persecución, al mismo tiempo, son los que Dios tendrá bajo su protección. El que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, el que está debajo del árbol, no lo mojará el agua. El que se sale del árbol, le mojará el agua. El que está cerca de Dios, morará bajo la sombra. La sombra es la cobertura, la protección que Dios nos da cuando queremos vivir cerca de Él.
Vamos pues en esta mañana, comenzando en el libro de los Números, capítulo 10. Dice el versículo 11 que en el año segundo del mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, o sea, cada vez que la nube se alzaba, implicaba, vamos a seguir caminando. Cuando la nube se quedaba parada, ahí armaban el tabernáculo movible y ahí se quedaba Israel hasta que Dios los guiara y los dirigiera. El pueblo de Dios tenía que aprender a no dar un paso en falso. El pueblo de Dios tenía que aprender a no irse para la derecha ni para la izquierda sin que la nube lo dirigiera. Dice Jeremías 10:23, conozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Dice el Salmo 37, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y cuando el hombre tropezare, Dios sostiene su mano, porque está caminando con Jehová y por el camino que Dios le ha trazado. El mes segundo equivale al mes de abril y mayo de nuestro calendario, es el mes en el hebreo de Iyar, I-Y-Y-A-R, o también se traduce con el nombre de Zif, Z-I-F, que equivale, repito, a abril o a mayo. Dice el versículo 12 que partieron pues los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, todos iban perfectamente ordenados. No una tribu iba por acá y otra por acá. Vemos pues un plan soberano desde el principio de la Biblia en la que Dios quiere que en su pueblo haya orden, que haya cabezas, que haya ese coordinador, que hayan los levitas, unos al norte, otros al sur, al este, acampaban bajo ese orden. No había nada en el campamento de Israel para que alguien dijera, yo pienso que es por allá, yo pienso que es por acá, o yo pienso que es así, pues yo creo que esto está bien, o yo creo que esto está mal. Esto quedaba totalmente anulado. Tenían que recurrir a la Torah, tenían que recurrir al principio de Dios, porque Dios no estima a nadie que sea sabio en su propia opinión. El camino por el desierto estaba lleno de peligros y de riesgos, hemos dicho, y vamos a ver el primer peligro que Moisés tiene que enfrentar en Números capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Aquí nosotros encontramos que conforme comenzaron a caminar en el desierto, comenzaron las quejas del pueblo en contra de su líder Moisés. Es interesante que dice la Biblia que estas quejas estaban dichas a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová. O sea, cada vez que tú te quejas de algo, cada vez que tú murmuras de algo, Dios te está oyendo. Él tiene oídos. ¿Y quieres hacer enojar a Dios? ¿Quieren a alguien hacer enojar a Dios? Comienza a murmurar y a quejarte contra tu liderazgo. Nosotros lo hemos dicho, lo repetimos y lo seguiremos repitiendo. Que no te guste el gobierno de México, vete a vivir a Francia. Pero si te quedas aquí y sigues hablando contra el gobierno, vas a causar subversión, y la subversión es antibíblica, porque dice Romanos 13 que nos sometamos a las autoridades. ¿No te gusta vivir en México? Vete a Estados Unidos, vete a Guatemala, vete a otro país. Pero si estás en ese país, sométete a las autoridades, y no importa el gobierno que tengamos, ora por ellos. ¿No te gusta la iglesia? ¿No te gustan tus pastores? Vete a otra iglesia. No hay ningún problema mientras sea cristiana. No todos tenemos que estar bajo la misma iglesia. A unos pone Dios, 1 Corintios 12, en la presbiteriana, otros en la bautista, otros en vida nueva, otros en la carismática. Dios coloca a todas las personas cuando somos ordenados por Él.
Cuando nosotros en rebelión no queremos someternos a una autoridad, entonces, si yo me quedo en esa iglesia, ¿qué voy a hacer? A causar división. Cada persona que llega a consejería y que me hablan, hermanos, oye hermano, en mi iglesia no creen en liberación. ¿Y qué haces en esa iglesia? Si te quedas ahí, vas a causar división. Por amor a tus hermanos, despídete y ve a una iglesia donde pides liberación. ¿Tú no crees en liberación? No hay ningún problema. Nadie te va a enojar. Vete con la bendición de tu pastor. Hermano, me voy a otra iglesia y te bendigo con todo gusto. No se vayan como las muchachas de la casa, ¿verdad? Que se van sin despedirse. Lo hemos dicho tantas veces. Sean agradecidos con sus líderes y con sus pastores. Y tratemos de entender estos principios. Las quejas no son buenas para Dios. Dice la Biblia a continuación en el versículo 4 que las quejas no pararon, aumentaron. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones, el pozole, las enchiladas. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Ante toda esta situación de tanta ingratitud e incredulidad, Moisés se desanimó y se deprimió. Y el primer peligro que enfrentamos enfrente al caminar con Dios es el desánimo. El desánimo que viene acompañado siempre con depresiones. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Por eso los líderes que Dios escoge son hombres y mujeres a prueba de presiones. Si tú vas caminando en la vida cristiana y quieres ser líder, te va a comenzar a llover fuego. ¿Por qué? Ya lo dijimos al principio, los que quieren vivir cerca de Dios van a padecer blancos, ataques y tomatazos, calumnias, persecuciones, y tienes que aguantar. Cualquiera que, ay, me está pegando muy feo, ay, ya no quiero, y ya me voy a retirar, y mejor no, mejor esto me está desanimando, ahí está muy difícil. Cualquier persona que reaccione de esta manera no es líder. No es líder. Y qué bueno que a tiempo te diste cuenta, porque si no, te hubiera llovido como no te imaginas. Un líder es una persona a quien Dios prepara para que esa persona resista el desánimo y la depresión. Y está bien que todos seamos presa, como Moisés le pidió a Dios, Señor, llévame, ya no aguanto, ya no soporto, me tienen hasta acá, hasta la coronilla. Este pueblo es ingrato, es incrédulo, es terco, es obstinado. Dios mío, ¿por qué me pusiste esta carga tan grande? Y Dios, ¿verdad? Entonces, al ver el desánimo de Moisés y la depresión de Moisés, nos damos cuenta que soluciona en el versículo 16, diciéndole Dios a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos, o sea, júntame líderes de la iglesia y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo, y ahí esperen contigo. Y yo descenderé, hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. La forma como Dios resolvió el desánimo y la presión de Moisés fue haciendo que la carga de Moisés no la llevara solo. Y por eso en una iglesia, ahí eran 2 millones de personas. La primera iglesia en el libro de los Hechos era de 3,000 personas en Jerusalén. Después creció a 5,000 personas. Y dice en Hechos 6 claramente los principios espirituales que los líderes debemos abocarnos a la oración y a la palabra y buscar hombres idóneos y mujeres idóneas en la iglesia que nos ayuden con los jóvenes, con carga, con cassettes, con los libros, con la escuela dominical, con los edecanes, con seguridad, con esto, con aquello, para que no la llevemos toda la carga los pastores y que estos coordinadores nos rindan a nosotros cuentas y nosotros los supervisemos a ellos y pueda la iglesia caminar con orden y con control en cada departamento.
Esa es la fórmula de Dios. Esta fórmula se adaptó en las compañías americanas. Tú llegas a una compañía y hay un jefe de planta, un jefe de piso, un jefe de esto, y todo tiene su origen en la palabra de Dios. Si tú en tu casa tienes problemas y la pobre hermana ya está agobiada, ya no aguanto, hermano, la carga, mis hijos, la ropa, lavar, etcétera, etcétera, es porque el esposo es un desconsiderado o el esposo es una persona que no le interesa saber que si su esposa sigue llevando toda la carga de la casa, la esposa la vas a visitar al psiquiátrico la semana que entra. Ahora vean ustedes lo que sucede cuando nosotros no aguantamos. Todos nosotros vamos a recibir presiones y cargas en la vida. Ay, mis papás, ay, la escuela, ay, esto. Muy bien. Cuando tú aguantas en la vida y sigues caminando y no te desmayas, y sigues caminando y no te desmayas, ¿cuál es el secreto de un cristiano o de una cristiana que a pesar de tanto atraque y tanta persecución sigue firme, sigue firme, sigue firme, sigue firme? ¿Cuál es el secreto? El secreto es el siguiente. Cuando vienen los jitomatazos, esta persona se hinca. Padre Santo, te pido por esos jitomatazos, te bendigo en el nombre de Jesús, me levanto, sigo caminando, ni siquiera me voy a acordar quién me los aventó. A la otra semana, la suegra, el jefe, Padre Santo, son personas que continuamente, bajo la presión, viven de rodillas. El secreto para aguantar y vivir en esta vida es vivir de rodillas. Nadie es suficiente para aguantar, somos vulnerables, somos seres humanos. Y el secreto por el cual muchos estamos de pie no es porque seamos diferentes, es simplemente porque hemos aprendido a vivir de rodillas. Es todo. Y ahí en la oración, dice en 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahí de rodillas es cuando, Padre Santo, ninguna arma forjada contra mí prosperará, tú condenarás toda lengua que se levante contra mí en juicio. Padre, no tengo por qué preocuparme en defenderme, no tengo por qué vengarme, no tengo por qué guardar resentimiento contra mis enemigos. Los bendigo. Y ese secreto de no tener nada contra nadie y de vivir cerca de Dios y echando nuestras cargas sobre Él, es lo único que nos va a ayudar a llegar al final de la meta con gozo. Porque muchas iglesias en muchas partes en el mundo actualmente están llenas de personas amargadas. Con mucho rencor, han sido muy lastimados. Díganme, ¿quién no ha sido lastimado? Si tú crees que eres el único, te equivocas. No hay nadie que me escuche, ni por televisión, que no hayamos sido lastimados, o de niños, o de jóvenes, o de grandes, y que sigamos siendo lastimados. Forma parte de la vida. Ármate de este pensamiento y enfrenta la vida con valor, viviendo en tus rodillas. El segundo peligro se llama el peligro de los celos. Después vino otro peligro espiritual que estaba esperando a Moisés. Hasta este momento Moisés había sido el único profeta israelita, pero después de que Dios tomó de su espíritu, ya lo vimos, y lo puso en otras personas, encontramos en el libro de los Números, capítulo 11, ahí mismo, ¿verdad? Versículo 24 a 25, que comenzaron a profetizar los líderes en quienes reposó el Espíritu de Dios. Y entonces, otros dos que se quedaron, ¿verdad? Y ya no estuvieron cuando había quedado versículo 26, llamados Eldad y Medad. Ellos no fueron a la puerta del tabernáculo cuando vino el Espíritu, pero en el campamento vino sobre ellos y comenzaron a profetizar. Entonces vinieron unos y le dijeron a Moisés, Moisés, hay alguien que está profetizando como tú, impídeselos. Y ahí Moisés pudo haber sido tentado y haber caído en la trampa del segundo peligro, que son los celos de los demás. Ahí Moisés pudo haber dicho, sí es cierto, yo soy el único que predico bonito. No hay nadie conmigo, ni nadie de levantarse, ni nadie de hacerme la competencia, yo soy el único. Y ahí Moisés no cayó en la trampa, sino que dice el versículo 29 que Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiera espíritu sobre ellos. Gracias a Dios que cuando vino el segundo peligro,
que es cuando Dios levanta, tú estás aquí en el coro y hay una que canta mejor que tú, o ya vienes a dirigir y hay otro que dirige mejor que tú la semana que entra, o en cualquier ministerio, en cualquier acción de la vida, cualquier sentimiento que tú tengas hacia alguien de celos porque es mejor de ti o porque está compitiendo contra ti, ¡cuidado! Ojalá que hubiera 20 que cantaran mejor que yo, que les dijeran jilgueros. Ojalá que hubiera 50 que predicaran mejor que yo. Ojalá que hubiera más personas y mejores que yo. Ojalá que yo cada vez mengüe y que Dios levante a más grandes. Este es el espíritu de un hombre y de una mujer que viven cerca de Dios. Y vas a ser probado. Y si caes en esa trampa de los celos, ¿sabes cuál es el resultado de los que caen en esa trampa? El rencor y la amargura. Y comienzas a ser una persona envidiosa en tu vida cristiana. Y pasas y tienes 10 años en tu vida cristiana y no sabes por qué no creces, no sabes por qué Dios no te da más bendiciones. Y la raíz es que eres celoso, eres celosa. Y cada vez que alguien es mejor que tú, hablas mal de esa persona. Porque no soportas que nadie sea mejor que tú. Cuidado con este peligro. Tercer peligro, capítulo 11. Dice el versículo 35 del capítulo 11 que de Kibrot a Taba partieron a Aserot y se quedaron en Aserot. Y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí encontramos que Dios había dado órdenes en Éxodo 34, del 11 al 16, que los judíos no se casaran con cananitas, amorreas, jebusitas, heveas, etcétera, etcétera. Pero Dios nunca le prohibió a Israel que se casaran con negritas o con negritos. No había esa orden en la palabra de Dios y no la encontramos. Entonces Moisés se casa con una cusita. La palabra cusita viene de Cus, que la encontramos en Génesis 10, que son los descendientes de los etíopes o los que habitan en el África. Y se pusieron Aarón y María enojadísimos por Moisés porque se casó con esta mujer. Pero la raíz de su enojo de Aarón y de María, hermanos de Moisés, era la envidia. Y aquí encontramos el peligro de los malos entendidos. Ellos pensaron, porque ya se había muerto la anterior esposa de Moisés, si mi hermano, pensaron ellos, si nuestro hermano ahora se casa con esta africana y va a comenzar a dedicar más vida de ellos, nuestro liderazgo peligra. Ahora le va a dar más importancia a su familia que nosotros y va a peligrar nuestro liderazgo. ¿Saben lo que Dios hizo? El castigo fue muy, pero muy severo. Dios envió lepra sobre María. Y más tarde condenó y juzgó a Aarón. Porque no podemos en el ministerio, vuelvo a repetir, creer que nosotros tenemos mejor opinión de Dios sobre sus hijos que nosotros mismos como seres humanos mortales que somos. El cuarto peligro lo encontramos en el capítulo 12. Y ahí enviaron a los espías a Canaán y regresaron los espías de Canaán y trajeron un reporte negativo. No podemos entrar a Canaán. Imposible. Los gigantes son como de 4 o 5 metros, parecemos langostas junto con ellos, y las fortalezas de los cananitas son inmensas. Josué y Caleb fueron los dos únicos que no estuvieron de acuerdo con ese reporte y le dijeron a Moisés, no, sí podemos, a través de Dios vamos a entrar. Cuando regresaron los judíos con este reporte, llegó al grado tal, que dice la Biblia en el capítulo 14, versículo 4, que comenzó el pueblo a decir unos a otros, designemos un capitán y volvámonos a Egipto.
Como resultado del reporte, el pueblo se expresó y llegaron al grado de discutir si ponían a otro líder ellos. No. Vamos a cambiar de pastor, vamos a cambiar de líder. Escúcheme, allá en Centro y Sudamérica, los pastores no son puestos por elecciones populares. El gobierno de la iglesia no es democrático, el gobierno de la iglesia es teocrático. Los líderes no los pone el pueblo, los líderes los pone Dios. Imagínense que tuviéramos elecciones la semana que entra, ¿no? A ver quién les gusta y nos ponemos aquí 4 candidatos, todos. Y todos les presentaríamos, no, yo voy a predicar la palabra, yo sano, yo esto, todos haríamos lo mejor y sacaríamos lo mejor de nuestros dones y talentos para que ustedes no se eligieran. Imagínense que así fuera el gobierno, porque la tendencia es lo que le dijo Dios a Samuel, no juzgues por las apariencias, porque el hombre ve lo de afuera, Dios es el único que conoce nuestro corazón. Jeremías 17, versículos 10 y 11. Entonces, como nosotros lo que dijimos el sábado pasado, no conocemos a los candidatos. Uno dice una cosa, otro está bonito, otro está más alto, otro está más chaparro, otro está lisiado. No podemos por lo que vemos, por lo que dicen, juzgar quién realmente dice la verdad, quién nos va a beneficiar. Confiamos en un Dios soberano, que Él conoce el corazón y a través de Él, cuando yo vaya a firmar y vaya a dar mi voto, Dios, no voy a confiar en que por el que yo esté votando, tal vez sea el que Dios me está guiando por el que yo voté. A lo mejor ni sé por qué voté por ese, pero es el plan de Dios y el que vaya a salir es el puesto por Dios, nos guste o no nos guste. Y así pasa en la iglesia también, ¿verdad? ¿No te gusta el pastor que tienes? Entonces ve y dile que no te cae bien. Dice Mateo 18 que si tienes algo contra alguien, no se lo digas a una tercera persona. Ve y díselo en su cara, me cae gordo, ahí nos vemos, me voy a otra iglesia. Pero cuando no nos sometemos a los pastores, cuando no somos sumisos a la autoridad espiritual, hermanos, no podemos recibir la bendición de Dios. Dice Hebreos 13, 17, sométanse a sus pastores porque ellos velan por vuestras almas. Hace algunos meses estábamos los pastores en nuestra junta y llegó un muchacho de aquí de la iglesia. Hermanos, quiero decirles que Dios ha puesto en mi corazón alquilar el toreo y tener un evento con un cartel maravilloso, artistas cristianos maravillosos, etcétera, etcétera. Y yo en ese momento, ¿verdad? Pues podía verme ahí predicando en el toreo, que todo el mundo me viera, etcétera, etcétera. Y le dijimos, mira, nosotros los pastores no podemos prohibirte que lo hagas, porque nos dijo que él tenía todo el dinero y el respaldo financiero para hacer este evento que pasó en el toreo. Y esto también oigan en Sudamérica, porque hasta allá llegó a la cadena de enlace esta situación, para que oigan de nuestra parte la verdad. Los pastores le dijimos a este muchacho, ¿verdad? Adelante, no podemos prohibirlo, la iglesia no puede decir, te prohíbo hacer aquello, hazlo. Y esta persona inmediatamente mandó cartas a Yuri, mandó cartas a Marcos Vidal, mandó cartas a Enlace, mi programa de televisión, mandó cartas diciendo que nosotros apoyábamos este evento, lo cual no era verdad. Gracias a Dios que no firmamos ninguna carta, ni ninguna publicidad salió con el nombre de Vía Nueva para el Mundo. Bueno, pasó el tiempo y hace 2 meses nosotros sentimos, cuando vimos que este muchacho continuaba realizando esta serie de arreglos, lo citamos para que todos sepan, aquí todos los pastores vinieron de Toluca, Raúl Ramírez, los de México, todos los pastores nos reunimos y todos oramos y todos sentimos lo mismo. No lo hagas, no es el tiempo de Dios, espérate, sométete a los pastores. Él no nos hizo caso, este muchacho, no nos hizo caso y echó a andar su plan y comenzó a organizar todo, a contratar sonido, etcétera, etcétera. Y cuando nos dimos cuenta de que de todas maneras, con o sin nuestro permiso, él estaba llevando a cabo su programa, ahí nos confirmó Dios de que no era de Dios. Porque ya quiso él hacer todo lo que quería por su propio capricho. Bueno, de ahí en adelante llegó él y nos trajo los pósters, nos dijo, ¿puedo poner los pósters? Y le dijimos, ¿sabes una cosa? No estamos de acuerdo, pero tampoco vamos a boicotear el evento. Ojalá que les vaya bien. Pongan ahí el póster y pusimos un póster 1 o 2 semanas, inclusive hasta boletos se vendieron con la advertencia de que dijeran que estos boletos no eran de parte nuestra, era un evento totalmente que no estaba bajo nuestra cobertura. Bueno, pues el evento se llevó a cabo.
El viernes pues no llegó nadie gente y el cartel era Marcos Vidal, Yuri, Lino López, Tim Holland, Juan Jesús Adrián, un cartel, ¿verdad?, que era para que llenara cualquier evento. Y esto aprendámoslo también, mis hermanos, en Sudamérica y Centroamérica. No es el cartel el que llena el estadio, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros confiamos que por tener los mejores artistas del momento vamos a llenar un lugar, este es el más grande ejemplo que existe. El sábado estábamos mi esposa y yo en Cuernavaca, en la iglesia de Cuernavaca con mi hermano Alejandro, un telefonema de este muchacho que me dice, hermano pastor, si usted no me bendice, no podemos tener éxito en esto. Y le dije, oye, yo te lo dije hace mucho tiempo. Yo te lo dije hace mucho tiempo que no hay un evento que puede llevarse a cabo si no hay respaldo de los pastores o de la iglesia. Dije, no te puedo bendecir porque tú ya echaste a andar este programa y ya está sobre los rieles. Así que no puedo darte una bendición porque tú estás en rebelión contra tus pastores de tu iglesia. A la media hora me habló Lino López, a los 15 minutos me habló Tim Holland y comenzaron las llamadas a mi celular de todos los artistas. Armando, ¿qué está pasando? Y les dije, yo no sé qué está pasando, díganme ustedes. Me dice Lino, oye Armando, pero es que me llegó una carta hace 4 meses de que tú organizabas esto. Le dije, Lino, ¿viste mi firma? ¿No? ¿Viste la publicidad que decía Viajando por el Mundo? No. Entonces, ¿por qué aceptaste? Y todos me contestaron, porque vimos el cartel y de acuerdo a los artistas tenía que ser espectacular. Y entonces a mis hermanos les puse una exhortada como ustedes ya se han de haber imaginado. Les dije, mis amados hermanos, les amo con todo mi corazón, pero vivimos tiempos peligrosos. Escúchenme, amados santos, escúchenme, pastores, escúchenme, líderes espirituales. No importa lo que hagamos, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. No es cierto que el fin justifica los medios. Saúl hizo lo mismo en 1 Samuel 15 y 16. Cuando llegó Samuel, ¿y por qué no mataste a Amalek y a las bestias? Saúl le contestó, es que yo pienso que esto es bueno para Dios. Dios siempre nos ha pedido sacrificios. Y Samuel le contestó, mira Saulito, Dios no pide sacrificios, es que se están ganando las almas. Tal vez el fin sea las almas y sea bueno, pero los medios para ganar esas almas no son los medios de Dios. Y si no son los medios de Dios, no tiene la bendición de Dios. Nosotros no podíamos prohibir el evento. Ustedes, todos los que fueron, no estamos en contra de ustedes. Qué bueno que fueron porque no prohibimos que fuera la gente. Jamás lo haremos. Y si fueron, fueron a ayudar y qué bueno que fueron. Yo se los agradezco. Porque la mayor parte de la gente son víctimas y son personas inocentes que llegan porque oyen un cartel y van, no hay ningún problema. No estamos en contra de eso, estamos contra los organizadores. Y los que estaban cerca de los organizadores, que sabían perfectamente bien que estaba en rebelión este muchacho. Y este muchacho les dijo que nosotros al principio apoyábamos y después lo abandonamos, cosa que no es cierto delante del Señor. Entonces ya vimos que había no solamente rebelión, sino también deshonestidad de parte de esta persona. Y entonces, ¿qué sucedió, verdad? Gracias a Dios que ayer hubo un poquito más de gente, pero no sabemos, ¿verdad? Le dijimos a este muchacho, te vamos a visitar en la cárcel de la deuda tan grande que te echaste en los hombros. Por querer hacer la obra de Dios en el poder de la carne. Quiero decirles a todos los artistas cristianos que me están escuchando, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque Dios los usa, pero yo quiero aprovechar este momento en el que está siendo grabado esto a través de la televisión, decir lo siguiente, es tiempo de que antes de que nos inviten a un lugar, a un estadio, tengamos ética profesional y tengamos integridad para preguntarnos en primer lugar, ¿quién está detrás de esto? Si una persona me habla a mí de Chile, como lo han hecho, me mandan correos electrónicos y de Venezuela, hermano Armando, quiero que predique en Argentina, quiero que predique allá, lo primero que les contestamos es un principio de nuestra iglesia. Dile a tu pastor que mande en tu iglesia, que me invite. Dile a tu pastor que me mande firmado por él la invitación, si no, no voy a tu país. ¿Tú quién eres? Es lo primero que preguntamos cuando alguien nos invita. ¿Tú quién eres? Pues soy la maestra de escuela dominical, soy el presidente de la femenil, soy el presidente de tal grupo, no me importa lo que seas. Es el pastor el que tiene la autoridad. Y si no es el pastor el que me invita, no voy.
Imagínense que ustedes también pongan a invitar aquí, te invito al centro cívico y aquí de repente digamos, ahorita nos encontramos un artista. ¿Qué voy a ti qué? ¿A ti quién te trajo? Pues por paracaídas, fue paracaídas, ni qué paracaídas. Tiene que ser invitados por las autoridades y por los líderes espirituales. Artistas que me escuchan, número uno, cerciórense de ser invitados por las autoridades. Si ustedes quieren solamente ir a la Plaza de Toros y quieren llegar al Estadio Azteca o quieren llegar a cualquier lugar solamente porque hay un buen cartel sin que haya hombres de Dios detrás del evento, cuídense, están dando el primer paso para su caída espiritual. En segundo lugar, les pido que juzguen sus motivos, que nunca sea dinero. Que nunca sea dinero. Porque no importa que tú vivas como artista el Evangelio no puede prostituirse, el Evangelio no puede venderse. ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio! ¡Ay de mí si es palabra de Dios y cobro! Si voy a cobrar es para el mundo, pero a mis hermanos no les puedo cobrar. Hemos llegado a ese grado ya. Ya se está poniendo precio a las actuaciones de artistas cristianos. Y tendemos que ser celosos de los principios de Dios. Porque se está prostituyendo la causa de Dios. Y alguien tiene que levantar la voz y alguien tiene que decir, esto está mal, esto es incorrecto delante de los principios de la palabra de Dios. Y si alguien tiene otra opinión, yo le agradecería que me la trajera y me mostrara en la Biblia que yo estoy equivocado. Ojalá que estuviera equivocado. Le pido a Dios que esté equivocado, es más. Porque mi corazón arde y es difícil para mí comunicar esas verdades al pueblo de Dios. No tendría por qué hacerlo, pero necesito hacerlo porque quiero ser fiel a la palabra de Dios. Y veo que la confusión está creciendo y creciendo y creciendo. Ya nadie respeta las autoridades espirituales. Ya nadie respeta qué pastor o qué autoridad. Ya todos se brincan. Todos quieren llegar a la plaza de todos. Todos quieren llegar al Estadio Azteca. Todos quieren llegar a las luces, a los flashes, a la cámara, a la foto. Todos quieren salir a la foto. Las intenciones y lo que estamos haciendo serán juzgados en el tribunal de Cristo. Nuestros motivos es lo que le interesa a Dios. Si Dios me dio una voz preciosa y hay un evento, voy y canto gratis porque es para la gloria de mi Dios. No puedo tener un salario y decir, cobro $25,000 o $10,000 por un evento. O si soy un artista y me invitan a un lugar, ¿quién está detrás de ese evento? No me importa que sea en el Estadio Azteca, ¿quién está detrás? Necesito ver que haya bendición, porque si no hay alguien detrás con autoridad espiritual, no puede tener cobertura el evento. Y lo podemos ver con nuestros ojos. No prohibimos que nadie fuera, pero fue un fracaso rotundo. ¿Y cuál es la razón? Ustedes lo saben. Por falta de cobertura espiritual. Y seguirá sucediendo para que todos aprendamos que la obra de Dios, a la manera de Dios, tiene que hacerse como Dios manda. Y el último peligro que enfrentó Moisés lo encontramos en el capítulo 14. En el versículo del 11 en adelante, cuando Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, dijo Dios, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. El último peligro es el peligro del resentimiento, el peligro de la venganza. Moisés llegó al colmo de decirle, Padre, ya no aguanto este pueblo. Miren cómo lo prueba Dios. Le dice Dios, Moisés, no te preocupes, los voy a destruir a todos. Y a ti te voy a poner en una estatua. Dios estaba probando a Moisés. Y Moisés hubiera dicho, gracias Señor, hasta que yo supe que yo era el único que merecía eso. Hasta que yo supe que yo era el único verdaderamente que merecía sobrevivir. Porque todos estos verás una bola de cabezones, rezongones, etcétera, etcétera. Y Moisés no respondió así. Dice el versículo 13 que le dijo, lo oirán los egipcios, porque en medio de ellos lo sacaste a este pueblo con tu poder, y dirán los habitantes, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que tu nube estaba sobre ellos. Versículo 15, que has hecho morir a este pueblo, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto Jehová no pudo meter a este pueblo, los mató en el desierto. Las acciones abusivas e ingratas que suframos de la gente no nos dan la ocasión ni tampoco la justificación de guardar
rencor. ¿Que Dios perdona? Sí, Dios perdona a María Magdalena y a todos, a los arrepentidos. Pero la cosecha la tenemos que recoger. Que tú estabas de 16 años, te embarazó tu novio, ya Dios te perdona, ya con la pancita, sí, perdóname Señor, claro que tienes perdón, ya no hay ningún problema, pero tu bebito lo vas a tener que tener. Tal vez tu novio no se case contigo y vas a sufrir muchos años antes de que vuelva otro hombre de Dios a darte y ofrecerte ser el padre de tu hijo, pero la cosecha la recoges, la recogemos. Muchos dicen, Dios perdona y tiene misericordia, claro, pero la cosecha la recogemos. Las obras malas que hicimos, el perdón significa que Dios ya no me castiga, pero las consecuencias, la herencia que yo dejé, necesito recoger. Una persona que fue infiel a su esposa y que cometió adulterio con su esposa, llega y le perdona mi amorcito, sí te perdono, ya me corté bien. Y la mujer, el hermano cree que a las 2 semanas la esposa, mi chichilín, ¿cómo está mi gordita? Aquí están sus pantuflitas otra vez. Para nada, va a pasar 4 o 5 años en que ella pueda otra vez, no es que te guarde rencor, pero ella necesita estar convencida de que tú realmente estás arrepentido y le va a tomar años. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, dice Proverbios capítulo 6. La cosecha la recoge. Hermano, es que mi esposa, cuando cometiste adulterio a 6 meses, aguántese, no chille, agarre piedras. Me decía mi papá cuando era niño. Aguántate, vas a tener que esperar 3 años a que tu esposa se levante. Si tú le cometiste adulterio a tu esposo, aguántate, tu esposo, el adulterio no se olvida tan fácilmente. Tenemos que ser valientes para recoger la cosecha. David, miren ustedes hermanos, cometió adulterio. David asesinó. ¿Se acuerdan de la cosecha de David? Sus hijos crecieron, se rebelaron contra él, perdió a su media hermana, otro hijo de él violó, hubo incesto en su familia, hubo espada en su familia, hubo sangre en su familia, y David lloró y lloró y lloró y jamás se amargó. Ya pagué suficiente, Señor, no, y seguían los problemas de su adulterio y de su asesinato. Por eso se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. No porque nunca haya pecado. Dios no se asusta de los que nunca han pecado. El que nunca ha pecado es el fariseo y el legalista. Dios se asusta de aquellos que pecaron y creen que pueden merecer el perdón solamente por sus propios méritos y no por la gracia y la sangre derramada de Jesucristo. Si tú pecaste, necesitas saber que la cosecha la tienes que recoger. Y no te vas a amargar, ni vas a estar resentido, ni te vas a querer vengar. Porque es tu cosecha. Sé valiente y reconoce que lo que sembramos lo tenemos que recoger. Quiero darles 3 lecciones antes de despedirnos. Número 1, el desánimo es nuestro peor enemigo. El desánimo es nuestro peor enemigo. El desánimo es llegar a un punto en la vida donde tal vez la presión, las calumnias, la persecución, no importa lo que sea, me han rodeado y he llegado al momento de decir, ya no quiero seguir caminando con Dios. Es más, ya no quiero saber nada de los cristianos. Ya no quiero saber nada de la Biblia. Ahí es una persona que después se convierte en una persona deprimida. Y en ese momento, esa persona comienza a tener autolástima de ella, pobre de mí, etcétera, nadie me quiere, todos se burlaron de mí, pobre, yo soy el único que no soy hipócrita, todos son hipócritas, todos son feos, todos... Y comienza esa persona a hundirse, y si es hija de Dios, va a hundirse tal vez a un pozo, y va a durar tal vez 6 meses, un año, escucha, lo que tú quieras quedarte en ese pozo. Pero en lugar de seguir adelante, de caer de rodillas, Padre, ya no puedo, dame ánimos, oh Dios, y meterme a ayunar 2, 3 días, y a meterme a la palabra y ayunar para volver a recobrar fuerzas, me meto en un pozo. Y es peor caer en el pozo de la desesperación. Porque esa es la otra puerta de salida del desánimo. ¿Qué vas a hacer si estás desanimado? Ok, ya no pelees, ya ni siquiera vais a la iglesia,
te vas a enfriar y hasta que seas una paleta helada. Cuando vengan los ventarrones, porque van a venir, problemas en tu casa, van a venir, problemas con tu novia, van a venir, problemas en tu matrimonio, tienen que venir. Cuando vengan los problemas, no vas a poder soportarlos. Te va a hacer pedazos del diablo, porque no quisiste seguir peleando con Dios. ¿Saben lo que significa la palabra en hebreo Israel? Que se escribe Yisrael, el que lucha con Dios. Es lo que significa Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo que lucha con Dios. Y nuestras batallas son de nuestro Dios. Yo tengo una hija que todavía tengo problemas con ella. Ayer mi esposa y yo fuimos a hablar con ella a Cuernavaca y ahora ha prometido que quiere ser misionera. Que quiere entregarse al Señor, que le vuelva a dar otra oportunidad, y lucho como todos los padres que tenemos hijos con problemas, y yo sé que mi hija va a servir al Señor, y yo sé que mi hija va a ser levantada y va a ser fortalecida, y no me da pena, al revés, me humillo delante de ustedes y les pido que me ayuden a orar por esta hija, que yo sé que va a ser misionera pronto. Pero que el diablo la hizo pedazos y la hundió y la tronó por problemas, ¿verdad?, que tuvo en el pasado con su madre, etcétera, etcétera, que no viene al caso mencionar. Pero esta muchacha, ¿verdad?, a los ojos de Dios, yo siempre le digo, Dios, tú peleas por ella, yo solamente quiero hacer como padre lo que tenga que hacer por ella, pero mi hija y mis demás hijos y mis nietos y mis bisnietos servirán a Jehová de los ejércitos, porque eso es lo que Él me ha prometido. Yo lucho por ti, dice el Señor. Pero no te desanimes. No te deprimas. No te dé vergüenza decir tengo un hijo o una hija apartada del Señor. Yo conozco muchachos como unos sobrinos de la familia de mi esposa que son buenos hijos y son hijos de matrimonios desavenidos, matrimonios de lo peor, y son muchachos de veras que son ejemplo, son para que fueran de lo peor y son casi santos. ¿Cómo es posible que de matrimonios así tan feos salgan muchachos tan buenos? Pertenece a la soberanía de Dios. Pertenece a la soberanía de Dios. El hijo de Billy Graham, el predicador más grande de nuestro siglo, a los 28 años se convirtió. ¿Saben lo que hacía cuando su papá entraba a predicar a un estadio? Su madre y su hermano lo tenían que encerrar en la cajuela, y me está escuchando ahorita en Estados Unidos. Lo encerraban en la cajuela del coche porque se bajaba a insultar a su papá mientras su padre estaba predicando la palabra. Franklin Graham. Que ahora es director de la Bolsa Samaritana en Estados Unidos y es un hombre de Dios. Los que servimos a Dios no fuimos nunca ninguno Blanca Palomita, María Magdalena, quién sabe cuántos adulterios, quién sabe cuántas fornicaciones, quién sabe cuántos demonios, y fue la primera a la que se le apareció Jesucristo. El endemoniado gadareno cayó a los pies de Jesucristo. Pedro le dijo, aléjate de mí que te traicioné, soy vil, soy hombre pecador. Y Cristo lo restauró y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, ve y apacienta mis ovejas. Cristo vino a morir por nosotros, por los pecadores, por nuestros hijos que aún no conocen al Señor, pero la promesa está que serán salvos si nosotros no nos desanimamos. En segundo lugar, cuando reconocemos la soberanía de Dios, no tendremos celos de nadie. Cuando yo reconozco que no hay nadie que pueda hacer lo que yo estoy haciendo, ni tampoco yo puedo hacer lo que mi hermano pastor de la presbiteriana, mi hermano de Chimalcocuac, mis hermanos de Oaxaca, el ministerio que está por allá, todos están haciendo algo que yo no puedo hacer y ellos hacen algo que ellos no pueden hacer de mí. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tareas. No puede haber en la obra de Dios celos ni envidia de nadie por nadie. Las iglesias no estamos compitiendo unas con otras a ver quién tiene las mejores lámparas, quién tiene la mejor construcción, quién tiene las mejores alfombras, quién tiene el mejor predicador. No nos sentimos orgullosos de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, ningún líder puede ser aceptado si antes no ha sido rechazado. Acuérdense de eso. La cuarta peligro del rechazo. Si un líder no ha sido rechazado, no puede ser aceptado. Cuando una persona llega a las manos de Dios, esa persona tiene que llegar totalmente aplastada. Tiene que haber sido ya pisoteado, humillado, calumniado, pateado como paleta de fútbol, y esta persona, a pesar de todo ese maltrato y heridas de la vida, sí le sigue diciendo a Dios, Padre, usa mi vida. Cuando Dios toma a esa persona, vuelvo a repetirla, la toma porque ha sido una persona quebrantada.
Dios no usa a nadie que antes no haya sido quebrantado. Y muchos que entran a servir a Dios, ellos sirven a Dios. Escúcheme, allá también en Sudamérica, hay muchos líderes en el mundo entero, pastores, misioneros, predicadores que están usando a Dios. Dios no los está usando, porque si Dios los usara, no tendrían la soberbia que manifiestan cuando ellos mismos no quieren estar sujetos a ninguna autoridad espiritual. Y hay ministerios como los artistas, ¿verdad?, que surgen de la noche a la mañana como estrellas y ¡pum!, con la misma fuerza desaparecen del firmamento. Solo aquellos hombres y aquellas mujeres que han sido tratados por Dios bajo los peligros y las presiones pueden algún día servir a Dios. Dios los usa porque ellos no compiten contra nadie, ni tampoco quieren ellos creer que son independientes. Siempre recurrirán a autoridades espirituales. Siempre sabrán que tenemos que estar sujetos a alguien. Yo voy a Veracruz y me invitan a una campaña. Al bajar del avión de Veracruz, mi autoridad está aquí en mi iglesia. Yo no tengo autoridad en Veracruz. Llego a Veracruz y a los pastores que me invitan, a los pastores me les cuadro. Hermanos, a sus órdenes. Yo no vengo a hacer aquí lo que yo quiero. Pónganme en el hotel Holiday Inn. Quiero una limusín. Quiero esto. Quiero un tacuche en la noche gris y el otro negro. Quieren hacer esto. Quiero comer en el mejor restaurante. Yo llego a donde ellos me hospeden, la comida que me dan. Levantamos por usted a las 8, venimos por usted a las 10, predique a las 2 acá, predique a las 5. Sí, jefe, sí, jefe, sí, jefe. Vamos a servirlos. No sometemos unos a otros. Si no tenemos este principio y creemos que donde lleguemos ya vamos a partir plaza, a donde quiera que lleguemos, somos artistas. Y no somos hombres y mujeres de Dios. Y esto se está perdiendo ahora en el mundo entero. Es triste que ahora, vuelvo a repetir, hasta los mismos predicadores les digan a los pastores que los invitan $2,000 la noche. Esto es algo, ¿verdad?, que hace que nos enojemos y se llama un celo santo. El celo por la casa de mi Padre nos debe consumir. Dice Judas 3, contender ardientemente por la fe. Es tiempo de que nuestro corazón arda a lo que estamos nuestros ojos viendo. Que ardamos de celos por la obra de Dios y de lo que el diablo está haciendo con el cristiano. ¿Y todo por qué? Porque no queremos predicar el sometimiento a la autoridad espiritual. Tengan paz ustedes en este día. Sométanse al próximo gobierno que vamos a tener, sea el que sea. Sométete en tu casa a tus padres. Sométete a tu esposo, mujer que me escuchas. En la iglesia, sométanse a los pastores, a los que son cabezas de ustedes espiritualmente. Porque nosotros velamos por vuestras almas. Y al hacer eso, ustedes recibirán la bendición y la protección del Dios de los cielos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la exhortación, la edificación y la consolación de tu palabra. Te damos gracias porque ninguno de nosotros es suficiente, independiente, ni tampoco, Señor, somos dioses. Todos nos debemos a otros sujetarnos para que pueda haber bendición en todo lo que hagamos en tu obra. Te damos gracias por el caso que acabamos de atravesar en México, que acabamos de mencionar, porque todos hemos aprendido, aún más ahora, que no es el nombre de una persona ni el cartel de una publicidad lo que llena un lugar, sino el Espíritu de Dios. Levantar a Jesucristo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Y el centro de la atracción debe ser siempre Jesucristo. Padre, yo te pido por todos mis hermanos que están en la música cristiana, que los bendigas y que les enseñes a esconderse detrás de la cruz, a ser humildes, a no hacerlo por dinero, sino por amor a tu obra y a respetar las autoridades establecidas por Dios. Porque no predicamos para agradar a nadie, si no, no seríamos siervos de Dios. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y muchas veces la Biblia es dura de oír. Es como una espada y como el fuego que todo lo quema.
como el martillo que rompe las piedras más duras. Así es la palabra de Dios. Pero queremos ser íntegros a la palabra y fieles a la palabra hasta el día que tú nos llames. Y no escondernos nunca de decir la verdad, cueste lo que nos cueste. Porque no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Te pedimos, Padre, que nos bendigas ahora en este día de elecciones, que nos dé tu paz. Que podamos ir a nuestra casa en paz y alegres de ver cómo nuestra propia patria está sufriendo un cambio, una transformación profunda, porque tus ojos están ahora sobre México y queremos ser usados en nuestra generación y no morir el día que nos llames a casa y llegar al cielo y no haber hecho nada, ni por tu causa, ni por nuestra nación. Padre, te pedimos que nos guíes con tu Espíritu siempre y te pedimos por nuestras autoridades que tú nos vas a dar desde el día de mañana. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.